que hay ministros de todos los países de América Latina en este tema, en este ramo. Supongo que se denomina de maneras diferentes en varios de ellos. Y adquirimos la presidencia dentro de la CEPAL. Colombia viene ganando espacios internacionales que antes no teníamos. Éramos un país parroquial, mirando hacia sí mismos y matándonos entre nosotros mismos. Y a veces nos costaba trabajo mirar más allá del mar y de las estrellas. Eso viene cambiando indudablemente. Colombia cada vez suena, y ya no en las páginas rojas de los periódicos, sino por su activismo internacional, por sus posiciones, por una actividad y una manera que tenemos también de entender el mundo desde nuestra propia cultura que es parte indudable de América Latina y del Caribe. A veces esa división que hacen entre América Latina, que creo que es una palabra mal usada, porque no somos solo latinos, y el Caribe, es muy difícil en Colombia, porque nosotros estamos aquí y allá. A veces digo en el corazón del mundo, un poco con ego, a veces le decían chauvinismo, pero si uno pone el mapamundi de determinada manera, estamos en el corazón del mundo. Equidistantes a la China y a Europa y al África, y equidistantes al extremo de América del Norte y de América del Sur, el corazón. Eso nos ha traído problemas, de los cuales no voy a hablar aquí, sino un poco desde esta posición que yo pienso es estratégica dentro de la humanidad. Y pensando un poco incluso en el periodo vital, lo que me ha tocado y correspondido vivir en esta historia de la humanidad, el papel de América Latina en el mundo y del Caribe, sus momentos de fulgor, de mayor brillo, y sus momentos de oscuridad, que los ha habido y muchísimos. ¿Cómo hacer un listado incluso de momentos de fulgor donde nuestra voz irradia en el planeta, en la humanidad, entre las naciones? Ahí, cuando se hace valer, cuando suena, cuando no está en silencio, no son muchos. Tienen que ver con el pensamiento, tiene que ver con la acción política indudable. Pensar y actuar, ¿en qué momentos? Indudablemente el surgimiento republicano en Latinoamérica, que fue primero que todo en el Caribe, y se nos ha olvidado, fue en Haití, y se nos ha olvidado. Y miren cómo ha variado, digamos, el escenario. De Haití salió el dinero, las armas, la ayuda, el compañerismo, los afectos, el refugio, la retaguardia para poder ser nosotros repúblicas. ¿Y ahora qué? Los invadimos. En esas paradojas de la historia, Haití, en lengua francés, creolé y africanas, levantó la bandera de la consigna libertad, igualdad y fraternidad. Y los mismos que en Europa la habían levantado fueron a extinguirlos, porque eran negros. La libertad no era para los negros, era para los blancos, solo que no lo entendimos bien. No era para las mujeres, era para los hombres, solo que no lo entendimos bien. Sin embargo, en esas épocas, nuestras juventudes educadas se lanzaron a la revolución y tuvimos un momento de fulgor inmenso, porque si lo vemos desde la perspectiva de la lucha democrática, de la idea republicana dentro de la lucha democrática, democracia y república, que en Aristóteles eran sinónimos, si lo vemos ahí, en esa época solo hay tres vanguardias juveniles: la norteamericana, estadounidense, que no se llamaba Estados Unidos; la europea, no toda en Europa, Francia,
y otros países. ¿Y nosotros? Eran nuestras voces hablando de libertad, de democracia y de república. Nosotros también. Vanguardia se llama eso. Fulgurar dentro de la humanidad. Gente obviamente que surgió allí y se volvió incluso universal, porque esa es una de las magias de estar en un momento de fulgor. La posibilidad de no ser parroquial simplemente sin olvidar la parroquia, el lugar de donde uno es, sino el poder ser universal. Bueno, hay otros momentos indudables que podríamos traer. Uno de ellos, el que yo como adolescente viví, que es un fulgor que tiene que ver con el arte, con la literatura, con la sensibilidad, con la política también, pero expresada a través de la palabra escrita o a través de la imagen del cuadro o a través de la poesía misma. Indudablemente fulguramos como una vanguardia literaria y artística cuando comenzaban las épocas de la rebeldía en los años 60, 70. Y paralelamente allí incluso yo podría ser, como economista que me tocó, que quise estudiar economía. Economía es una ciencia. Es una interesante discusión que alguna vez un francés, Foucault, puso sobre la mesa. ¿Lo que estudiamos en la Facultad de Economía es científico? ¿O qué es lo que estudiamos? Alguien diría números ahí esotéricos y no se atreven. El número ayuda a ocultar que se está ante una ideología y no ante una ciencia. Pero hubo una teoría económica que pueda llamarse científica, es decir, parte de la ciencia. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que descubrió unas cosas tenaces. Y entonces tuvo que venir la ideología a ocultar lo que había descubierto la ciencia. La economía política y un poquito después una propia teoría económica latinoamericana y del Caribe. Oigan, nosotros construyendo una ciencia o ayudando a construir la ciencia, que es colectiva, es humana, la ciencia económica. Y fue la CEPAL, o sea, aquí estamos. Pero en aquellas épocas, porque cogimos el estructuralismo, ¿sí? Y nos inventamos, construimos, no hay una invención pura, hay una construcción, siempre hay un proceso, cómo desarrollarnos económicamente. Y se prescribió una serie de medidas, se habló de la reforma agraria, que era indispensable, cómo la estructura de la producción, de los modos de producir, pueden sacarnos de lo que se creía en ese momento era un atraso y de lo que se creía en ese momento era el desarrollo. La idea del desarrollo era ideológica, era cómo parecernos a ellos, los franceses o los norteamericanos, y no cómo parecernos a nosotros. Ideología mezclada con ciencia, porque indudablemente a partir de ahí y de otras partes fuimos sabiendo que teníamos una sociedad profundamente desigual, que la tenencia de la tierra era feudal, que era una herencia española que si no superábamos no podríamos industrializarnos, que el proceso de la industrialización implicaba una mirada crítica del comercio internacional. Se habló de una teoría allí que fue la sustitución de importaciones. De todo eso hubo aplicaciones prácticas, aplicaciones. Colombia lo vivió. La única época en donde nos hemos medio industrializado es esa época. Pero no solo nosotros, otros países. Si hubiese tablas de incremento de la productividad, quizás allí podríamos ver saltos de productividad hacia adelante y no el terrible estancamiento en el que estamos, que no es como el de los Estados Unidos, que está arriba y estancado, como Europa, sino que estamos estancados pero abajo, en la última región del planeta, porque África se ha sabido unir, reconstruir e impulsarse hacia adelante con un pensamiento común, negro, pero común
y negro, el África subsahariana. Nosotros estamos quedándonos. Nosotros ya no somos esa vanguardia y fulgor teórico, económico que la CEPAL alumbró, Raúl Previs quizás su principal exponente, sino que estamos en el vagón de atrás, en la retaguardia. Simplemente imitamos. Alguien lo dijo, maestro de Bolívar, si imitamos, fracasamos, lo dijo. Nuestro papel es crear, no imitar. Creamos en aquella época, pero nos quedamos imitando y ahora fracasamos. Bueno, ese discurrir de la teoría económica hoy se ha silenciado, y no se ha silenciado solamente en América Latina, sino en el mundo. Yo creo que en las facultades de economía de Colombia nos enseña la teoría cepalina. Creo que sabría marciano, porque aquí solo se habla de una cosa, mercado. Ya no se habla ni de cómo se desarrolla el país, sino cómo imitamos, cómo sacamos petróleo y carbón para servírselo a la gran industria del norte, para envenenarnos todos en esta atmósfera que está a punto de hacer una extinción de toda la vida. No por culpa de la atmósfera, sino de nosotros. No por culpa de nosotros, sino de los que más tienen en el mundo, que son los que más consumen petróleo y carbón y por tanto más arrojan CO2 y por tanto los tienen al borde de la extinción. Esa sí es ciencia, pero no salió de la economía. A pesar que las emisiones de CO2 hacen parte de un proceso económico específico en la historia, la economía no lo explica. Allí demuestra su fracaso, porque dejó de ser ciencia y pasó a ser ideología. Esa diferenciación entre ciencia e ideología es muy interesante, pero obviamente no es el momento de repetirla, pero alguna vez la intuyó un filósofo griego, Aristóteles. Aristóteles en su lenguaje se inventó la palabra economía y otra palabra que no usamos que es, siempre me toca anotarla porque es difícil, de crematística. Y conceptuó una y otra. Economía es la producción de bienes para una vida nueva, una vida buena. Oigan eso. Producción de bienes para una vida buena. No es producir y producir. No es la acumulación amplia del capital. No es la expansión infinita del mercado. La creencia ideológica de que puede haber una infinitud, una mala infinitud en la producción de mercancías. De la mercancía como si se pudiera llevar al infinito y más allá. No. Es de aquellos bienes que construyen una vida buena. Si trajéramos a Aristóteles aquí, ¿qué diría? Si nuestra vida buena simplemente va a extinguirse porque le echamos veneno, el peor veneno de toda la existencia, a la atmósfera, el CO2. Y decía que la crematística no era más, sino las maneras como los negociantes hacen comercio. Qué buena definición, porque si la trajéramos hoy, encontraríamos que como teoría económica no hay más sino crematística, la ideología de los negociantes, vuelta a política a poder, vuelta a ministerios, vuelta a política pública económica y social, vuelta a poder mundial, ha producido un efecto, la crisis climática, crematística, ideología de los negociantes, y que la economía dejó de estudiarse. Bueno, esa es una discusión de una ciencia, o de una pseudociencia, o de un proceso científico que quedó interrumpido, porque si se continúa, la teoría económica científica solo nos puede indicar que lo que tenemos no funciona y que tenemos que transformarlo. Claro, eso sería inventar, eso sería crear, y para América Latina sí que sería importante desarrollarlo. Pero partir de este esfuerzo científico hacia el concepto de ciencia y tecnología, desde donde yo puedo saber algo, me parece interesante porque ahora sí que es cierto que lo que se coloca en la discusión del mundo, y no solo por la crisis climática,
es la ciencia y la tecnología. No está como una religión, está como un debate. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? Bueno, haberse escrito muchos libros al respecto. Filósofos han escrito. Salomón se llama uno, creo que francés. Ciencia, que divide lo que es ciencia de tecnología. Yo tengo una apreciación personal, que no he escrito por ahí ni dicho, pero me pongo aquí, aprovecho esta oportunidad, porque ciencia tiene que ver con la libertad humana. Ciencia tiene que ver con el pensar de la humanidad, porque es colectiva, no es Newton solo, es un proceso colectivo cada vez más profundamente planetario. Redes del pensamiento, cerebros en red, pensando lo que llaman aquí la ciencia básica. La ciencia básica no está ligada propiamente al modo de producir, sino es porque tenemos el tiempo de pensar, la libertad. Se tiene el tiempo de pensar porque se supera la necesidad, porque no tengo hambre, porque puedo sentarme a pensar y no me voy a morir el otro día sin el mercado. Libertad y necesidad son una dupla filosófica, el maestro Hegel hablaba de eso. Si se supera la necesidad hay libertad, y el mundo de la ciencia es un mundo libre. No es posible si no hay libertad. Libre de la necesidad, libre del mercado. Y creo que aquí entramos a nuestras problemáticas contemporáneas. Es libre de hacer el pensamiento humano una matemática mejor, que más que ciencia es un instrumento. Puede ahondar en la física. Tiene que haber recursos para ello, porque ya no lo podemos hacer simplemente en un rincón oscuro, así se tengan las intuiciones fundamentales. La ciencia está ligada a la libertad, pero ¿y la tecnología? Que uno diría fácilmente es la aplicación de esa ciencia, pero ¿la aplicación en qué? Pues si le ponemos cuidado, la tecnología que vale no es cualquiera aplicación de la ciencia libre. Es una aplicación condicionada, ya no es libre. La ciencia es libre, pero la aplicación es la que maximice la ganancia y el poder. Y aquí encontramos un problema grave. Si la tecnología es la aplicación de la ciencia en la maximización de la ganancia, su resultado se llama productividad en el capitalismo, porque eso es lo que hay en el mundo, capitalismo. Aumentar y aumentar la productividad es aumentar y aumentar la ganancia. Marx diría la explotación. Pero no entremos en esa hondura científica, sino en la tecnología. Entonces, si la tecnología está condicionada a la ganancia y al poder, ¿qué produce? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuáles los interrogantes que la humanidad debería desarrollar sobre la tecnología? No tanto sobre la ciencia. La bomba atómica es una tecnología, la física, la ciencia. ¿Por qué esa ciencia que era libre en la mente de Einstein? Y ahora hay una película muy famosa que me la vi hace poquito, que es de un militante de izquierda físico europeo que logra los niveles de Einstein y que por eso mismo, con su ecuación de que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, pues desarrolla la bomba atómica en favor de los norteamericanos. Y como era de izquierda y su esposa del Partido Comunista, entonces lo acusan de que le vendió o le entregó la tecnología a la Unión Soviética, y esa es la película. Pero nos muestra bien, independientemente si es cierto o no, nos muestra bien que la tecnología está supeditada al poder. No era la física por la física, era la física para aplicar la fórmula de Einstein en la destrucción de centenares de miles de seres humanos. 70,000 creo que es la cuenta de Hiroshima. Hoy yo cojo el Twitter, tecnología, miro las noticias y hay 40,000 muertos en una ciudad muchísimo más pequeña que Hiroshima, Gaza, Palestina. 40,000.
¿Cuál es la diferencia? Las tecnologías hacen la diferencia de los números de la muerte. No botan ahí una bomba atómica. Son bombas de los Estados Unidos comunes y corrientes para ellos. Nosotros no tenemos ni una de esas. Pero el producto es más de la mitad de lo que hicieron en Hiroshima a través de los israelíes en un solo barrio del mundo que se llama Gaza, de la humanidad. Tecnologías supeditadas al poder. Tecnologías supeditadas al mercado. La inteligencia artificial, que es la frontera, ¿cierto? Creo. La frontera del saber tecnológico. ¿La inteligencia artificial para qué es? Para aumentar la productividad. Mira lo que va a desatar. Lo estamos hasta ahora balbuceando, como cuando nos llegaban las panelas esas en el celular. Hasta ahora tenemos las panelas, pero ya podemos hacer una proyección de lo que puede ser. Una inteligencia artificial que permite reemplazar el trabajo humano casi que al máximo, nunca lo hará 100%. Uno podría decir, todo trabajo rutinario lo va a reemplazar. Todo lo que hacen aquí, en este palacio, lo va a reemplazar. Todo lo que es firmar así y asá, lo va a reemplazar, porque eso lo puede hacer la inteligencia artificial. El mal arte, no el buen arte. Quizás haya una válvula de salvación. Quizás lo único que puede derrotar la inteligencia artificial es el arte. ¿Y qué es el arte? La sensibilidad sublime. ¿Qué es el arte? La creación pura de un momento histórico, un alma. La inteligencia artificial no puede hacer eso. Es ahí donde lo específicamente humano, a lo mejor, y con él, el arte, con esa voluntad de creación y de libertad, puede dominarla. Porque si no, simplemente habrá dentro del capitalismo una inmensa cantidad de producción de bienes, no solo para la vida buena, mucho más de lo que nosotros pensamos, de información, intangibles, etcétera, mucho más de lo que nos imaginamos, que tendrá un propietario específico, el que se queda con la ganancia de la productividad. Y la gente que sale a la calle desempleada, y las miriadas humanas en el sur pensando irse al norte, y el norte, ¿qué? La inteligencia artificial como tecnología aplicada para aumentar la ganancia no nos está proponiendo una nueva sociedad ya. Es que si no se hace, esas miriadas de gente en la calle sin beneficiarse de la productividad, viendo cómo se concentra la riqueza de una manera que nosotros nunca hemos visto, no se van a dejar. Y serán enfrentados por la inteligencia artificial. Un mundo del mañana, la ciencia ficción ya no lo describe. O la productividad puede ser distribuida entre toda la sociedad, entre toda la humanidad, porque el problema es global. Una escogencia política. Cuando se habla de política, se habla otra vez de libertad. La política es libre o no es política, es como entre la economía y la cremística. Bueno, interesante el debate. Ahora, ¿cuál es el papel de América Latina ahí? No es un simple debate, es una lucha social y política. Profunda, va a pasar por todo el centro de las tensiones geopolíticas y políticas del mundo, porque se enlaza con la crisis climática. ¿Cuál será la fuente de energía de la inteligencia artificial? Nos pusimos no tanto a jugar, sino a meternos aquí, vanguardia política en Colombia. A veces nos creen locos, nos chiflan, nos quieren matar, nos han matado. Te quieren echar porque eres negra de Tumaco. Y la vocera de quererte echar del ministerio es una izquierdista que estudió Marx y Mao. Pero no se aguanta que cómo así que una persona negra y de Tumaco, que es allá en el litoral pacífico donde se iban los esclavos,
pueda ser la ministra de Ciencia y Tecnología, y busca cómo tumbarla. ¿Y sabe cómo va? A esa corriente política yo la llamo la corriente política de la envidia. Porque aquí toda la izquierda que ha sufrido, porque han matado miles de personas, un genocidio político ha habido aquí, disculpen que los meta en estas Honduras, miles. La Unión Patriótica fue exterminada, 5,000 militantes asesinados en una alianza entre la política en este palacio y la mafia narcotraficante de la cocaína. 5,000. Y eso es de lo poco que podríamos contar. Y en esa izquierda, con todas sus facciones, como en todo el mundo, caníbal, autodestructiva, de pronto, por primera vez en la historia de Colombia, el proyecto de la izquierda llega al gobierno. 2 siglos y ganamos. Y sin embargo, un grupito, el de la envidia, dice, ¿cómo es posible que no fuimos nosotros? Fueron ellos, hay que tumbarlos. Y entonces coinciden con la extrema derecha que quiere literalmente tumbarlos, porque les hemos descubierto sus negocios. Bueno, pero no los meto en política porque no es el... Y la manera es decir que la ministra de Ciencia y Tecnología, que dio unas clases en un seminario en Harvard, porque además tiene un postdoctorado en Harvard, etcétera. Entonces, que esas clases no pueden equipararse a lo que en una hoja de vida en Colombia, que en muy pocos casos se puede llenar así. Di unas clases en Harvard, eso casi, muy pocos. Entonces dice, eso no es experiencia docente, y el título de la hoja de vida dice experiencia docente. No es experiencia docente dar un seminario a estudiantes en una universidad acreditada, porque dicen que no es parte del cuerpo docente. Pues yo he dado clases en universidades y yo me siento profesor. Eso le dicen cátedra. Claro, yo no he sido las nóminas de ninguna universidad. Y entonces no puedo ponerle mi hoja de vida, está prohibido. Porque yo soy de izquierda o porque ella es de piel negra. Hasta allá llega incluso, no la derecha, sino un grupúsculo envidioso de la extrema izquierda colombiana. Bueno, pero eso no es el problema. Claro, de ahí ya se amarra todo a ver cómo la ministra se va. Pero mientras están mirando a ver cómo la ministra se va y se le daña el caminado al gobierno progresista único en 2 siglos, la ministra se convierte en presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CEPAL. Así es la vida. Pero ustedes aquí, pensémoslo un poco, incluso desde la perspectiva, obviamente, política mía, como presidente de Colombia. ¿Qué hacer ahí? Esos 2 años. ¿Qué hacer? Porque imitamos, seguimos en la cola ahí leyendo artículos científicos y tal, y reproduciéndolos de pronto, o inventamos. Otra vez la misma lógica, la misma tensión latinoamericana. ¿Imitamos o inventamos? Y yo creo que a estos niveles, para inventar, hay que estar a la altura de quienes tendríamos que imitar. Y esto en un campo concreto, pues hay varios, muchos. La ciencia es libre, la inteligencia artificial, la producción de ciencia y liberar la aplicación de la tecnología, liberarla, que sería lo revolucionario. Ahora, si exploramos eso, ¿cómo América Latina y el Caribe puede construir los centros de pensamiento que hoy más que edificios son redes, ¿no? Pues eso es lo que tenemos hoy, aunque el edificio es simbólico. Este palacio quiere aparentar que la oligarquía colombiana es aristocrática y por eso se hace con este estilo. Se hizo hace apenas 50 años. Es una mala idea arquitectónica, porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia, que es una república democrática. Por mí lo tumbaba. Ya verán cómo salen los titulares, y hacíamos una cosa que sea democrática y popular, con los patios abiertos y donde la gente fluya y donde pueda ver los funcionarios sin que se oculten en estas penumbras frías.
haciendo quién sabe qué. Entonces, el tema ciencia y tecnología, en estas capas de vanguardia hoy tecnológica, en este tema de la inteligencia artificial, en el tema de la producción, de lo que nos puede hacer vivir, ya pasamos por el COVID y América Latina fue un desastre. Décadas de discursos de unidad latinoamericana y no fuimos capaces de hacer conjuntamente vacunas o comprarlas al menos y salvar a nuestra gente que murió. Mucha pudo ser salvada, todos lo sabemos, millones. Todo, que fracaso de la ciencia y la tecnología en América Latina es el COVID. Y todo lo que sobreviene. ¿Cómo podemos construir las redes latinoamericanas, incluso más allá de los estados? ¿Cómo los equipos científicos ahí, que a duras penas en todas partes rasguñan las piedras, como decía la canción de quién era? Yo no me acuerdo, conjunto argentino muy famoso. ¿Cómo era? Bueno, yo casi no alcanzo a leer. Ese era un buen conjunto argentino. Pero ¿cómo? Pues las redes, cómo construimos redes de cerebros, de pensamiento, cómo esa está en la vanguardia. ¿Cómo podemos llevar las redes de pensamiento de científicos y científicas y ayudar a financiarlas, que hay el papel de los estados, etcétera, a que se desarrollen en libertad y puedan construir ciencia propia, ayudar a la ciencia humana desde nosotros sin imitar, sino creando? ¿Y cómo le damos un tipo de aplicación a los problemas latinoamericanos y del Caribe que no sea simplemente maximizar ganancia? Si lo logramos, si esto que nosotros llamamos aquí juntas de internet, de ir a través de la misma organización popular expandiendo la red, la infraestructura en el barrio o en la vereda que no está conectada, para que la juventud pueda conectarse con otras juventudes del mundo, a hacer música, si es que es el caso. Yo me he metido en esas redes, yo comparo aquí con el debido respeto de la prensa, que tengo una intensa amistad y cofradía. Comparo a veces lo que escucho en la emisora de RCN de música juvenil con lo que hay en las redes de música juvenil hecha en Colombia. No me voy al mundo, sino aquí. Y empiezo a ver jóvenes de Ciudad Bolívar haciendo una poesía magnífica a través de su nueva música. Incluso los han matado. Aparecen en los basureros muertos. ¿Qué hace que un poeta real juvenil de la canción moderna, allá le llaman urbana, que se expresa a partir de la red, que no está en el mercado, que no se oye en RCN, no es cultura RCN, es cultura underground bogotana, termine muerto en un basurero? ¿Y qué es ese tipo de cultura que millones ven? Porque pone uno ahí los medidores de esas redes y son 1 millón, 2 millones de vistas. Hay otra cultura. ¿Y cómo es que entonces se han conectado a nivel latinoamericano? ¿Cómo es que se conocen? ¿Cómo es que está apareciendo una cultura que el Estado no ve y que el mercado no ve? No lo ven ni los medios de comunicación tradicionales ni esta institucionalidad. Y es más viva. Si eso se está conectando a nivel latinoamericano, si van, si vienen, si escuchan, no necesitan ni moverse físicamente porque no tienen dinero para un viaje, pero se mueven a partir de la red. ¿Cómo sería si son matemáticas y física y química y las ciencias exactas y las básicas y también esas, las de la sensibilidad latinoamericana? Pues yo creo que tenemos un episodio de desarrollo que es la red, redes de pensamiento. Es más, si eso tiene aplicación tecnológica en la agricultura dependiente, nunca se ha pensado cómo son las máquinas en una pendiente de montaña colombiana, que es donde se siembra el café, porque las máquinas las hacen los norteamericanos y los europeos y los chinos para sus grandes valles planos, extensos. Las máquinas de ellos son para la tierra plana, la nuestra para la pendiente. No tenemos que aplicar otras tecnologías. ¿Cómo el desarrollo de la tecnología se puede juntar? Es a la organización popular latinoamericana,
al movimiento indígena, a la comunidad afro, a esa juventud de la que hablaba, incluso a la pequeña y mediana empresa, que es una especie de balbuceo del capitalismo latinoamericano. ¿Cómo? Pues yo creo que ahí es donde está el espacio de la actividad en estos 2 años, y lo que seguramente no partimos de cero, ya se ha hecho. Y que podría, y termino con esto, porque cada vez que la ciencia libre se aplique a una tecnología que esté liberada de la maximización de la ganancia, estamos construyendo el postcapitalismo. Así que a algunos no les guste, no le pongo nombre de cómo se llamaría, pero estamos construyendo un postcapitalismo. Y la única manera de superar la crisis climática, es decir, de superar la posibilidad de la 6ª extinción de la vida, es si logramos escalar al postcapitalismo. Porque el capitalismo y su lógica, que es acumular capital y vender más y más, bienes no necesarios para la vida buena en términos aristotélicos, ligado a la crematística aristotélica, disculpen esas palabras, nos lleva al gran colapso de la atmósfera, indudablemente. Indudablemente, es decir, al gran colapso de la vida sobre nuestro planeta. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes de concluir con este encuentro, señor presidente, lo invitamos a usted y a los miembros de la mesa principal a la toma de la foto oficial. Bueno, y de esta manera...